La popular serie Jalsapkn de Star Televisión se reunió con su audiencia por última vez el viernes por la noche. La serie, adaptada de una historia de la vida real, ha llegado a su fin. En el episodio número 100 de la serie, se convirtió en una cuestión de curiosidad si Ferit, quien se encontró cara a cara con Tark, estaba muerto o no. El hecho de que Ferit no estuviera incluido en el tráiler final reforzó estas afirmaciones. Espectadores de la serie, ¿terminó la serie Jalsapkn? ¿Cómo terminó la serie Jalsapkn? ¿Murió Ferit? ¿Qué pasó con Seyran? El último episodio de la serie Jalsapkn, que comenzó con un salto temporal de 4 años, afectó profundamente a los espectadores. Llega un punto de inflexión donde el equilibrio dentro de la familia se tambalea, se producen enfrentamientos y las relaciones pasan por sus pruebas más difíciles. A medida que se completa el ajuste de cuentas con el pasado, cada uno se ve obligado a trazar su propio camino. Mientras se toman decisiones y se tienen en cuenta emociones y responsabilidades, la vida ofrece nuevos comienzos a algunos, y la oportunidad de cerrar libros inacabados a otros. Los Coran se enfrentan a las decisiones más importantes de sus vidas, los conceptos de amor, lealtad y poder vuelven a ser cuestionados. A pesar de todas las tormentas, cada uno encuentra su propio camino. Aunque las huellas del pasado no se borren del todo, se aceptan, algunas heridas sanan, otras quedan como recuerdos. El final de una era deja atrás no solo los acontecimientos que han sucedido, sino también las personas que han cambiado. ¿Cómo terminó la serie Jalsapkn? La popular serie de Star Televisión Jalsapkn finalizó con su episodio número 101. A la parte final, el regreso de Ali Saga dejó su huella en la felicidad de la familia Coran. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie Jalsapkn. La ausencia de Ferit hizo que todos se sintieran miserables. En el episodio final de la serie Jalsapkn, mientras Ferit estaba encerrado en la cámara frigorífica, Seyran también le prometió a Duru que su padre vendría. Mientras todos estaban devastados por la ausencia de Ferit, Seyran dijo que deberían perseguir a Tark y Safet. El proceso de nacimiento de Seyran. Cuando Duru llamó desde la habitación, Seyran se acercó a ella y le contó a su hija sobre el día en que nació. Mientras todos se movilizan para encontrar a Ferit, Seyran, que intentó no revelarle nada a Duru, le contó sobre el día en que nació. Seyran, quien dijo que Ferit sentía que el parto ocurriría ese día, le dijo a su pequeña hija que estaba empeñada en no dar a luz sin que su esposo Ferit estuviera allí, y que tenía que dar a luz en Yal. Ferit desató las cuerdas de sus manos y pies para escapar de las manos de Tark. Mientras Orhan, Abidin y Kazm buscan a Ferit por todas partes, se enteraron de que Tariq estaba intentando quedarse con un almacén. Abidin, que se dirigió a la cámara frigorífica, también informó a Seyran. Ferit se encontró a proximidad de congelación. Seyran, Abidin, Orhan y Kazm fueron al almacén vacío. Seyran, uno de los 4 que buscaban a Ferit por todas partes, oyó a Ferit llamando a la puerta. Seyran, que buscaba a Ferit, se reencontró con su gran amor sano y salvo. Ferit le dijo a Seyran, cuando envejezcamos, moriremos en los brazos del otro. Mira, cumplí mi promesa. Los momentos agradables de Seyran, Ferit y Duru. Cuando Seyran y Ferit despertaron, Duru entró en la habitación diciendo que los extrañaba mucho, y que los agradables momentos de los 3 atrajeron gran atención. No pasó desapercibido que Ferit comparó a su hija, que entró de repente en la habitación, con el pequeño Latif. 3 días después, todos se reunieron a la mesa del desayuno en Yal. Ali Saga fue llevado a cirugía. En ese momento, el médico de Ali Saga llamó y anunció que lo llevarían a una cirugía de emergencia. Después de esta noticia, Ferit partió inmediatamente para ver a su abuelo. La maestra de Tesco llamó a Seyran y le informó que se había escapado de la escuela. Crisis de Tesco en Yali. Mientras Seyran estaba en pánico y no sabía qué hacer, Tesco llegó a casa. Seyran, que en pánico le gritó a Tesco, pensó que lo había molestado cuando se calmó. Acercándose a Tesco, Seyran le dijo, lo siento mucho, no debería haberte gritado así. Nunca quise molestarte, solo tenía mucho miedo. Mientras el dúo se abraza, Tesco también le pidió disculpas. Mientras Ferit le informaba a su padre que había bajado del avión, Seyran también habló con el maestro de Tesco, y aprendió sobre su tarea de árbol genealógico. Toda la familia está frente a la lente de Tesco. Seyran,
quien dijo que hablarían con todos los miembros de la familia a través de una cámara, hizo todos los preparativos esa noche. Tesco, que comenzó a rodar con Atice, escuchó su gran amor de hace años. Luego, Kaz Maga del dúo Kaz Mesme apareció frente a la cámara, y contó sobre sus peleas con Alice Coran. Luego Suna y Abidin contaron la historia de cómo se conocieron. Cuando se trató la pérdida de Fuad, Orhan dijo, pero Ferit siempre tuvo otro hermano, ¿no? ¿Abidin? Dijo. Abidin también dijo, Ferit siempre ha sido como un hermano para mí y siempre lo será. En ese momento, Ferit llamó y dio la buena noticia de que Ali Saga estaba muy bien. Luego Orhan y Gulgun se colocaron frente a la cámara. Después de hablar sobre su amor mutuo, Ifakat también expresó que prefería ser la única novia de Ali Saga. El significado de mansión para Seiran. Finalmente, Seiran contó su historia y dijo, esta mansión es el lugar donde me desilusioné por primera vez del mundo, y luego decidí que ahora es el momento de empezar a vivir. Seiran, quien dijo que al principio tenía mucho miedo y que Alice Coran la abrazó, dijo que aunque a veces me ponía irritable, después de un tiempo, me di cuenta de que Ali Saga era un árbol snar que me protegía, y me cuidaba de todo lo que me daba miedo. Ferit Coran, este amor nos transformó. Ferit, quien llamó a Tesco por videollamada para la entrevista, dijo, solían llamarme Yaln Sapkn. Nos obligaron a casarnos con Seiran, pero nuestro amor era literalmente el destino. Este amor convirtió a una tímida muchacha de Gaziantep en una mujer guerrera, y a un niño rebelde en un hombre con los pies bien puestos en la tierra. Después, Ferit dio la buena noticia de que Ali Saga se había recuperado, y afirmó que regresaría a Yal con su abuelo. Ali Saga está de nuevo en Yali. Alice Coran, quien fue operado y se recuperó después, regresó a la mansión después de muchos años, conmoviendo a todos. Mientras la familia dentro de la mansión se prepara con alegría, la emocionante espera ha terminado y Alice Coran se reunió con su familia. Ali Saga abrazó primero a Atice y luego abrazó a sus nietos. Nuestra historia continuará aquí. Ali Saga, conmovida por el árbol genealógico pintado por Tesco, dijo, cada persona tiene una historia. Este techo nos unió y también unió nuestras historias. Qué felices somos de vivir como una gran familia bajo el mismo techo. Habrá separaciones. Es el ciclo de la vida, pero es inevitable. Antes de ir a mi último sueño, me aseguraré de que esta historia no terminará conmigo, sus voces y sus alientos habrán permeado hace mucho tiempo las paredes. Seguiremos existiendo bajo este techo mientras exista. Aunque te crezcan alas y vueles, nuestra historia continuará aquí, dijo. Despedida de Yali desde Duru. En la última escena, 20 años después, Duru, Atice y Tesco estaban en Yal, todos adultos. En la última escena, donde hubo un salto temporal de 20 años, Duru, la hija de Seiran y Ferit, recorrió toda la mansión y se despidió con estas palabras, esta mansión ha visto muchas tormentas a lo largo de los años, ha presenciado risas y lágrimas. Pero hubo algo que nunca disminuyó, su amor mutuo. Aunque todos voláramos con alas, mi madre Seiran y mi padre Ferit mantendrán viva nuestra historia en esta mansión para siempre. Las historias en las paredes de la mansión Coran quedarán inmortalizadas con las fotos de mi madre y mi padre. Duru tomó la primera pulsera que diseñó Ferit, y bajó las escaleras y se despidió de Yali. ¿Ferit murió? ¿Qué le pasó a Seiran? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.